Pues Javi, bienvenido al podcast, qué gusto que hemos coincidido y pues nada, ya eres un adicto a la fisioterapia más. Muchas gracias, Miguel, por la invitación y para mí es un verdadero placer estar aquí con los compañeros de adictos a la fisioterapia, así que genial. Y, pues, más o menos nos espera un episodio muy bueno que vamos a tratar de resumir lo más que se pueda porque podemos hablar bastante de lo que hablaremos el día de hoy, que es acerca del dolor, el tema de la realidad virtual. Pero antes de comenzar, cuéntanos quién es Javi Guerra, qué haces, a qué te dedicas. Pues bueno, yo soy fisioterapeuta, más de 15 años ya de experiencia profesional. He tocado diferentes áreas de la profesión, he estado en clínica fundamentalmente, trabajando con dolor musculoesquelético, 8 años en deporte, en baloncesto, en este caso, baloncesto de élite. Docencia en la universidad, tanto en grado como en posgrado, y bueno, recientemente en la parte investigadora, estoy con el doctorado y haciendo bastantes cosas a nivel de investigador, científico, artículos, y una parte también en innovación, que estoy colaborando con una empresa en el desarrollo de software de realidad virtual para el manejo del dolor musculoesquelético y neurorehabilitación. Así que he tocado un poquito de todo dentro de lo que es mi profesión y sobre todo, yo me considero fundamentalmente clínico, así que Excelente, Javi. Pues antes de entrar al tema, me gustaría que nos contaras, digo, una de las razones por las que estuvimos esperando para grabar es porque habías tenido un viaje junto con Mar en Australia, donde, bueno, ya ahorita antes de comenzar a grabar también me comentabas hoy un poco cómo les ha ido y todo. Entonces, ¿qué tal tu experiencia por Australia y qué tan diferente es la fisioterapia a España y obviamente lo que has conocido cuando has viajado aquí a este lado de América? bueno, la verdad que la experiencia en Australia ha sido increíble. Yo, por ejemplo, para mí toda esta pasión o este interés, ¿no? La curiosidad en el mundo del dolor comenzó cuando leí el libro de Explicando el dolor. Yo creo que como bien nos pasó a muchos, ¿no? Y tener la oportunidad de estar allí con la gente que ha impulsado este cambio de paradigma en el mundo del dolor para la fisioterapia ha sido un verdadero lujo poder compartir con ellos, con David Butler, con Tasha Stanton, con otros compañeros investigadores que están haciendo una labor no solo desde la investigación, sino mucho a nivel social. Yo creo que una de las cosas que me ha impactado mucho y que me llevo de allí es que ellos intentan hacer mucha investigación con el propósito de realmente generar un cambio a nivel de la sociedad y a nivel del sistema sanitario. Y hacen mucho trabajo de educación social, de educación a los profesionales sanitarios, no solo fisios, sino de otras profesiones. Entonces, realmente ellos creen que es necesario ese cambio de paradigma y hacen un esfuerzo muy grande por trasladarlo a la sociedad. Y eso para mí ha sido algo que quizás aquí en Europa, ¿no? O en España, nos falta. Hacemos mucha labor académica y muy poquita de transferencia, de realmente llegar a tanto a los profesionales sanitarios, a los clínicos, como a la sociedad, ¿no? A los pacientes. Entonces creo que eso es una asignatura pendiente que nos queda en España y en comparación, por ejemplo, con los compañeros de Latinoamérica. Al final es verdad que los sistemas sanitarios, los recursos son diferentes, no sería injusto comparar, ¿no? En Australia al final tienen un sistema mucho más con más recursos, también porque llevan mucho tiempo trabajando en la mejora de obtener más recursos para la parte de fisioterapia. Pero en Latinoamérica me pareció fascinante que con los recursos de los que se dispone hacen verdaderas maravillas y hay un interés grandísimo en mejorar la formación, que los profesionales cada vez sean más capaces, que tengan más habilidades, más conocimientos. Y eso es algo que la verdad que me parece totalmente admirable de los compañeros allí en Latinoamérica. Y al final cada uno tiene sus circunstancias, creo que tenemos que entenderlo, pero esa transferencia social que intentan hacer en Australia a mí me ha parecido maravillosa. Claro que es súper importante, ¿no? En ese tema que a veces pareciera que es lo fácil, pero esa transferencia es lo más complejo, ¿no? Al realizar, que tanto nos cuesta llevarlo a cabo.
Y bueno, pues justamente ya que has tocado el tema del dolor, que es justamente con lo que vamos a estar abriendo el podcast, para ti, ¿cuál es la importancia del fenotipado del dolor y cómo puede ayudar a los fisioterapeutas a personalizar sus tratamientos? Pues anda una medida perfecta, la personalización. Al final el dolor a día de hoy creo que todos asumimos que es una experiencia completamente individual. Aunque todos nos mencionamos el dolor es de una persona, cada uno tiene un montón de factores que contribuyen de manera única, el contexto de cada persona es único, entonces no podemos tratar a todo el mundo de la misma manera simplemente porque tengan dolor. Tenemos que entender cuáles son, pues, el problema fundamental de dolor de la persona, cuáles son esos factores que han influido en el inicio y en la perpetuación muchas veces, ¿no? Del dolor, y luego ver cuál es la estrategia que mejor va a ayudar en primer lugar a la recuperación del paciente y en segundo lugar, que creo que es muy importante y que muchas veces no lo hace, o sea, no lo hemos tenido tan en cuenta, que es cómo generar un cambio en el comportamiento de esa persona para que no haya una recidiva en el dolor. Creo que eso también es algo que tenemos que empezar a integrar nosotros los fisios y bueno, muchos profesionales sanitarios, pero me voy a referir en este caso solo a los fisios, de cómo podemos ayudar y generar dar herramientas y habilidades a los pacientes para que ellos luego sigan incorporando hábitos saludables en su día a día, generar un cambio en muchas de las estrategias que quizás han estado contribuyendo a que apareciera el dolor y que en muchos de los casos también cronificaran, ¿no? Claro, y totalmente importancia aparte, ¿no? Siempre el tema de las recaídas, así como en el tema musculoesquelético, pues en el tema del dolor no es la excepción, ¿no? Porque sobre todo cuando es un dolor a largo plazo y que viene siendo súper importante. ¿Tú cuáles crees que sean esos errores como que más comunes que se vayan a cometer a la hora de evaluar a un paciente con dolor sin un enfoque basado en fenotipos? Yo creo que, y es normal porque nos han enseñado así, últimamente defiendo mucho al clínico, primero porque he sido clínico y ahora siendo investigador o estando más ahora en la parte de investigación, todavía comprendo mucho más las dificultades con las que se encuentran los clínicos, primero porque nos han enseñado a cometer errores, o sea, lo que nos han contado nos ha predispuesto a cometer errores. Entonces, por muchas veces el modelo mental que tenemos, ¿no? O la narrativa que estamos acostumbrados a utilizar, ya nos lleva a cometer ciertos errores, bien cuando evaluamos al paciente o bien cuando hacemos la narrativa de explicarle al paciente qué es lo que le ocurre, ¿no? El segundo fallo que más cometemos, o bajo mi punto de vista, es el sesgo de confirmación. Es como generalmente siempre estamos buscando confirmar aquella hipótesis que inicialmente hemos generado, ¿no? Y muchas veces intentamos meter al paciente en una caja, es decir, lo intentamos clasificar dentro de una etiqueta o de un síndrome o de un cuadro clínico, ¿no? Es como, bueno, este paciente tiene dolor lumbar, este paciente tiene dolor de hombro o dolor condicionado con el manguito rotador. Y ya con eso parece que es suficiente. Y la evaluación realmente, encontrarle la etiqueta diagnóstica es el primer paso. Dolor lumbar, hay tantos posibles casos de dolor lumbar como personas que la sufren. Entonces, solo con encontrar eso no es suficiente. Necesitamos desgranar un poco esa individualidad para a partir de ahí generar ese tratamiento personalizado. Entonces, creo que la evaluación es el paso más importante para precisamente poder individualizar y desafortunadamente en fisioterapia nos han enseñado que casi que lo más importante es el tratamiento. Yo he sido el primero que durante muchos años ha sido como, bueno, vamos a hacer la valoración lo más rápido posible para así tener tiempo para hacer el tratamiento. Y frustrarme porque a lo mejor estaba 30 minutos con el paciente haciendo una evaluación y decir, y ahora no tengo tiempo para tratarlo, o le voy a hacer un tratamiento malo. Eh, Cuando realmente lo que más necesitaba ese paciente probablemente era una buena dirección, porque muy pocas veces pues ha tenido profesionales anteriores a los que ha acudido, que lo han escuchado, que lo han valorado exhaustivamente, que han intentado entender en profundidad cuál es el problema que tienen.
Entonces, para mí, por un lado es la formación que hemos recibido y por otro lado es la tendencia a confirmar nuestra hipótesis inicial en lugar de pensar, oye, ¿qué realmente hay de fondo aquí? Entonces, hablando del tema de la evaluación, ¿tú cuánto tiempo le dedicas a evaluar un paciente por primera vez? Porque creo que es importante esa parte porque mucha de la gente que nos escucha son egresados, pero también hay mucho estudiante. Y justamente lo que mencionas, a veces nos vamos más hacia la parte del tratamiento, tener más tiempo en la parte del tratamiento y nos olvidamos de aspectos más importantes que también ahorita estaremos hablando, ¿no? Todo el tema de esta escucha activa y demás. Entonces, ¿tú cuánto tiempo te das a esa evaluación? ¿Y cuáles consideras que serían como tus pasos a seguir que tienes sí o sí en cualquier tipo de paciente con dolor? Y el tiempo no tengo un tiempo fijado, o sea, realmente depende de cada paciente. Hay pacientes que realmente son casos con una evolución favorable, con un pronóstico positivo y que al final haces una evaluación con 4 aspectos básicos y con 15 minutos tienes información de suficiente para saber de, bueno, si no hago nada muy equivocado, este paciente va a ir bien. Pero desafortunadamente luego tenemos pacientes que vienen con historias complejas de vida que requieren una hora y media de evaluación. ¿Por qué? Porque creo que a casi todos nos ha pasado, por lo menos los que llevamos más tiempo en esto, que aparece un paciente literalmente con una tocho de papeles así, entre historia clínica, pruebas de imagen, informes de otros profesionales. Evidentemente, ese paciente necesita más tiempo de valoración, pero porque tiene una trayectoria mucho más larga. Entonces, para mí, el tiempo no creo que lo podamos definir. El tiempo va a depender del paciente. Lo que sí creo que hay cosas que son necesarias para todos los pacientes. Por un lado, la entrevista básica de entender, pues, cuáles son los antecedentes, si tiene algún antecedente, por ejemplo, a nivel de comorbilidad, a nivel de alguna enfermedad relevante, un poco cómo empezó el problema, que te cuente de inicio cuáles son los factores que más le generan limitaciones o le agravan el problema, si hay algún factor que le puede aliviar o que le genera pues cierta, bueno, soporte, ¿no? Anclaje. Y luego, a día de hoy tenemos herramientas de cribado rápido para descartar o bien banderas rojas o bien, por ejemplo, riesgo de cronicidad. Hay ciertos prompts que incluso podemos pasarlos antes de que el paciente venga a la consulta, que ya nos va a dar un estimativo de este paciente, tiene un riesgo algo alto de cronificación, es decir, tiene muchas cosas que hay que mirar o no, o todo lo contrario, tiene un buen pronóstico y que ya sabemos que a lo mejor, pues simplemente detectando los 3 4 eh, puntos clave, pues vamos, más o menos vamos a poderlo gestionar, ¿no? Nosotros últimamente, como hacemos mucho trabajo de intentar generar ese fenotipado del dolor, también solemos incluir pues, los test psicofísicos pues, para poder diferenciar pues, si es un paciente con dolor nociceptivo, neuropático o nociplástico, que unido a esa entrevista clínica y algunos de los prompts que pasamos previamente, pues ya tenemos una información para poder decir, oye, este paciente altamente o tiene una probabilidad alta de ser un paciente con dolor neuropático. Pues ya sabemos que probablemente la evaluación sea un poco más larga y tengamos que tal. O este paciente es fundamentalmente nociceptivo y por la historia pues parece que tiene una irritabilidad baja y demás. Para mí eso serían como las 4 cosas fundamentales en la valoración del paciente con dolor. Eh, ¿Cómo empezó? ¿Qué le limita más? Que si hay algún factor de alivio, algunos prompts clave de cribado, test psicofísicos y comorbilidades y antecedentes, que suele ser muy importante también para generalmente descartar o valorar si el paciente es candidato a fisioterapia o no. Que no todo el mundo que nos viene a ver son pacientes para nosotros y no pasa nada porque no los podamos ayudar. De hecho, ya el mero hecho de descartar que sea un paciente de fisioterapia ya es ayudarlo.
que también parece que nos ponemos una carga sobre nosotros de que tenemos que ayudar a todo el mundo y tenemos que tratar a todo el mundo, ¿no? Y hay pacientes que no, que pueden cursar con dolor, pero el dolor es por otros motivos que no están de la mano de un fisioterapeuta y no pasa nada. Claro, y hay que permitirnos reconocer esa parte, ¿no? Que a veces es también lo que cuesta por el mismo ego del fisioterapeuta. Y ¿tú cómo llegas a educar a estos pacientes, sobre todo los pacientes, como bien los mencionabas, que llegan con muchos estudios, con muchísimas creencias, con muchos tratamientos previos de otros fisioterapeutas, a lo mejor más enfocados en la parte pasiva, en la parte invasiva, y que viene con muchísimas falsas creencias, ya de hasta, pues como de la fisioterapia en general, ¿no? Entonces, en ese primer contacto, ¿cuáles son esas herramientas, esas estrategias que tú haces para que ese paciente pues confíe en ti, confíe en tu tratamiento, que ya también estaremos hablando más adelante y que va a ser totalmente diferente a lo que le han hecho anteriormente, ¿no? Y bueno, pues educarlo sobre todo con esas creencias. Yo creo que al final hay dos cosas que yo normalmente siempre me intento poner en la piel del paciente, ¿no? Y pienso que me gustaría que me contaran a mí o con qué sensación me gustaría salir a mí. Yo creo que hay dos cosas importantes. Lo primero es reducir la incertidumbre del paciente. Al final, en una primera sesión, muchas veces yo he cometido el error de pensar que "Guau, vamos a hacer educación en neurociencia del dolor porque este paciente tiene muchas creencias erróneas". Pues no es el momento, ya se trabaja, ¿no? Pero no es el primer momento porque al final estás confrontándolo, no estás ayudando a esa persona, ¿no? Lo primero es reducir su incertidumbre y para eso tienes que haber escuchado al paciente, por eso la importancia de la entrevista, ¿no? Reducir su incertidumbre con respecto a qué le preocupa con respecto a su problema. Creo que esa es la mayor educación que podríamos dar inicialmente. Y lo segundo es que entiendan o intentar buscar de qué manera, fuera de las estrategias que ya han recibido, y fundamentalmente intentar buscar preferentemente una estrategia activa, algo que les genere un cambio. Ellos tienen que ver que realmente hay esperanza. Entonces, yo siempre intento buscar algo que me cuenten en la historia, por ejemplo, por eso pregunto qué actividades están más limitadas o qué les cuesta más. Siempre intento buscar algo para que con algo que yo pueda ayudar a través del ejercicio, muchas veces también es a través de la terapia manual, pueda generar un cambio en ese paciente y que digan, oye, pues a lo mejor sí hay solución a esto. Porque la realidad es que la mayoría de los pacientes van porque están buscando ayuda, pero muchos han perdido la esperanza. Entonces, para mí esas serían como las dos claves que yo buscaría inicialmente. Y luego ya iremos viendo, según la evolución y según cada persona, qué es lo que necesite. No todos necesitan lo mismo, no todo el mundo necesita educación en neurociencia del dolor. No todo el mundo necesita educación en neurociencia del dolor con los mismos temas de la misma manera. Yo no le voy a hablar, a mí me ha pasado, ¿no? No le voy a hablar igual a un paciente que es médico que a un paciente que es pues agricultor. Aunque el mensaje que le tenga que transmitir puede ser parecido, pero la manera va a ser totalmente diferente. Entonces, para mí esos serían los dos aspectos fundamentales en una primera visita para generar esa alianza terapéutica. Y ser Excelente. honesto. Creo que eso también es fundamental, ¿no? Ser honesto. Sí, total, como lo mencionabas anteriormente, ¿no? Pero reconocer también nuestro alcance, si es que algún otro profesional tendría que referirse, y que también va muy relacionado con esta parte que te iba a comentar, porque sabemos actualmente que, bueno, obviamente el estado emocional, la salud mental del paciente juega un rol importante, ¿no? Y que, bueno, si lo detectamos en el momento, pues se puede derivar con algún otro profesional y llevarlo de la mano. Sobre todo en un paciente con dolor, ¿no? Que va a jugar un rol muy importante. Pero cuando no es posible pues dirigirlo a otro profesional, a este paciente, ¿cómo puedes ir abordando tú como oficio a este paciente donde sabes que, pues, normalmente, pues, como bien lo sabes, pacientes con dolor, pues, tienen una historia de vida no tan buena la gran mayoría de las veces, tienen una historia por detrás
siempre, pues que no es positiva y que eso va a verse influenciado, ¿no? Así trabajamos con ejercicio, con herramientas que son las que sabemos que tienen evidencia, pues no vamos a tener los resultados esperados. Entonces, ¿tú cómo llegas a manejar este tipo de pacientes que no los puedo referir a un área psicológica, pero que sé que tengo que, pues, que trabajarla? Yo creo que ahí, por ejemplo, igual que hemos aceptado hace tiempo que hay que hacer un cribado de banderas rojas, ¿no? De ¿Mm? pacientes que son candidatos a derivación sí o sí. En la parte de salud mental también es igual de importante, porque hay pacientes que su problema de salud mental ya es una enfermedad. No es que tenga síntomas depresivos, es que tiene una depresión. Es Mm. que si tienes una depresión no es que, vale, no, necesitas ir al psicólogo. No, no, es que necesitas atención. Es como si te está dando un infarto. Es que una depresión mayor está, o sea, te condiciona completamente tu vida. Entonces, da igual, por mucho que queramos hacer ejercicio, ese paciente no va a responder. Pero porque su sistema no puede responder. No, no es porque no quieren, pacientes que directamente no están en condiciones. Entonces, también tenemos que educarnos a entender que la salud mental hay un amplio número de pacientes o un alto rango de pacientes que se pueden manejar incluso desde la fisioterapia y demás, que no, que ni siquiera estaríamos hablando que necesitaríamos un tratamiento psicológico, pero sí hay un número importante que requieren necesariamente una derivación y hay que hacer, decírselo al paciente, o sea, oye, mira, si te quieres recuperar, yo llego hasta aquí, de aquí en adelante necesitas trabajar con un profesional de la salud mental. Y hay veces que los psicólogos tampoco llegan. O sea, yo he estado en tratamiento psicológico y te lo dicen. O sea, si hace falta, hay muchos pacientes que necesitan un tratamiento farmacológico. Porque es que con tratamiento de psicología solo no va a ser suficiente. Entonces, tenemos que aceptar dónde están nuestros límites. Y luego, si descartamos que hay una enfermedad lo suficientemente importante a nivel de salud mental, pues creo que al final nuestro trabajo es, por un lado, ayudar a ese paciente a que identifique qué situaciones de su vida están contribuyendo en este caso, a la aparición del dolor, pero pues si siempre es a la persistencia, ¿no? A la cronificación. Y luego, por otro lado, ser un apoyo. O sea, dar apoyo emocional a esos pacientes. Al final, creo que Mar utiliza la palabra perfecta que es acompañarlos. Y ya está. O sea, creo que ese serían nuestros dos fundamentales aspectos. Por un lado, es ayudarlos a identificar qué hay en su vida que haya contribuido al problema. Y dos, acompañarlos en el proceso de recuperación. Y luego nosotros somos responsables de lo que somos responsables. O sea, si el paciente tiene problemas, que nos pasa a todos, ¿no? Si tiene una situación laboral muy complicada de un altísimo estrés, nuestro trabajo es que ellos identifiquen que el trabajo les genera un estrés importante y que eso es un trigger de aparición del dolor. Pero nosotros no podemos decirle que tienes que cambiar de trabajo. O sea, no es nuestro trabajo. El paciente, una vez lo identifique, pues ya verá si quiere tomar decisiones dentro de su vida, pero no es cosa nuestra. Creo que esas serían nuestras dos responsabilidades, que no son muchas. Así es, de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo, Javi. Y bueno, pues pasando también al tema de la realidad virtual, pues sabemos pues, que vienes tomando pues su respectiva importancia, que cada vez se escucha más, ¿no? Que tú ya tienes algunos años ya con este manejo de la realidad virtual, como bien lo comentabas, estás muy de lleno en el tema, con lo del tema del software. Entonces, ¿tú cómo ves toda esta importancia de la realidad virtual a futuro dentro de la fisioterapia? Estaría feo que no creyera que va a ser algo importante. Creo que va a tener su papel, como todo, y creo que también hay que ser honesto. No voy a vender que sea una panacea y que va a ser maravilloso y vaya a revolucionar la fisioterapia, porque ya la fisioterapia per se, con lo que hacemos a día de hoy sin realidad virtual, es muy rica y tiene mucho valor. Pero creo que la realidad virtual nos va a aportar dos puntos que a día de hoy quizás todavía estamos fallando, que es
En esos pacientes en los que queremos introducir el ejercicio, pero todavía hay muchas barreras, por ejemplo, miedo, comportamientos de evitación, cierta reticencia, ¿no? A hacer al ejercicio, porque al final vienen de tener una alta irritabilidad cuando hacen actividad. Entonces es como ese paso intermedio que nos hemos enfrentado todos a muchos pacientes de esto. Creo que ahí va a tener un papel muy importante. Y por otro lado, creo que también va a ser importante como estrategia de mejora en la adherencia del programa de ejercicio de los pacientes. A día de hoy sabemos que la mayoría de los pacientes, o muchos pacientes, mejor dicho, no se adhieren al ejercicio, porque normalmente no suele ser divertido. Entonces, creo que la realidad virtual en ese sentido puede aportar ese puntito de diversión, de satisfacción en la experiencia mientras hacemos ejercicio que ayude a la adherencia al ejercicio. Y luego ya cuando el paciente esté adherido y entienda la importancia de la parte de actividad, pues ya, si es necesario, y esto podríamos debatirlo, ya podríamos empezar a pensar en es importante fortalecer X músculo concreto que en los pacientes con dolor, bueno, a día de hoy eso todavía no está tan claro. Pero sí es importante que el paciente se lo pase bien y que durante la actividad pues sea una experiencia agradable, porque ellos ya están sufriendo en su día a día porque están lidiando con el dolor, ¿no? Entonces, para mí ese es los dos valores fundamentales que pueden aportar, que puede aportar la realidad virtual a día de hoy en la fisioterapia. Excelente. Y bueno, como todo, no es nada más aplicar por aplicar la realidad virtual, ¿no? Comprarte un software como el que sea, ya sea algo específico para fisioterapia o un juego como tal, estos lentes donde pones tu celular, pues no nada más es colocarlo por colocarlo. ¿Cómo se llega a dosificar la realidad virtual? Hay algunos colegas que han hecho guías, hay algunos otros que han intentado indagar más sobre esta parte de esta dosis. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Qué opinas al respecto en esta parte? Porque obviamente, pues, debe ser de una manera también individualizada, ¿no? También de acuerdo al contexto del paciente, al tipo de dolor del paciente. Totalmente, a ver, yo creo que como toda estrategia, tanto activa como pasiva, debemos aprender a dosificarla. Tenemos que tener unos parámetros claros en los cuales cuantifiquemos qué es lo que qué es lo que estamos haciendo y también que nos sirva para esa personalización. Con respecto a la realidad virtual, el problema que a día de hoy, como es una tecnología que está evolucionando tan rápidamente y que también ha habido mucho cambio conceptual o de nomenclatura, pues es verdad que lo que hay de dosificación a día de hoy sigue siendo pues pequeñas propuestas que tampoco mmm, sirven para todos los casos. O sea, al final no es lo mismo la dosificación que yo le pueda dar a un paciente de neurorehabilitación que a un paciente con dolor agudo, que a un paciente con dolor crónico. Sin embargo, queremos hacer la dosificación igual para todo el mundo. Y esto es un problema, lo mismo que ocurre, por ejemplo, en el ejercicio, fuera de la realidad virtual, ¿no? El ejercicio, dosificar en ejercicio, sí, bueno, pero es que la dosificación en ejercicio se ha teorizado en atletas deportistas jóvenes, fundamentalmente de Estados Unidos, Mm. y eso lo hemos querido llevar a un paciente de 60 años de cualquier sitio del mundo. Entonces, creo que lo primero es entender a quién vamos a tratar. Y luego la dosificación, hacerlo en base a cuáles los variables o cuál es el objetivo resultado que queremos obtener, ¿no? Entonces, y ahí pues ya meter pues lo que son tiempos, intensidad de la sesión, las características de la intervención con realidad virtual que vamos a meter, porque eso, por ejemplo, pues va, por un lado, si metemos más interactividad, más inmersión, más gamificación, vamos a obtener, por ejemplo, en el caso del dolor, más potencial hipoalgésico, pero sin embargo, a nivel cognitivo, va a ser más demandante. Por lo tanto, a lo mejor, sí, yo voy a conseguir más hipoalgesia o más reducción del dolor, pero la duración de la sesión tiene que ser muy corta. Y eso Exacto. son cosas que tenemos que tomar decisiones. ¿Qué queremos? ¿Meter una sesión corta de mucha intensidad o meter una sesión más larga y progresar? ¿O queremos hacer una sesión con diferentes objetivos donde metamos varias cosas diferentes? O sea,
Creo que la dosificación es uno de los grandes retos que tenemos a día de hoy en la fisioterapia en general y en la realidad virtual en particular. O sea, yo soy muy partidario de la dosificación, pero creo que todavía nos hace falta avanzar un poco más en ese camino. ¿Existe como algún umbral, por así decirlo, de inmersión necesario para que pueda funcionar la realidad virtual en este tema de mejoras del dolor? ¿O simplemente, o todavía no hay? Sí, como que llegar a ese umbral de inmersión. Pues a día de hoy, en teoría no, porque la realidad ¿Mm? virtual no inmersiva funciona igual. Así que lo que es verdad que la mayor inmersión, lo que se ha visto que parece que potencia los efectos, en este caso en el campo del dolor, ¿vale? O sea, si nos vamos a otro campo, por ejemplo, se ha visto que no hay tanta diferencia entre inmersiva y no inmersiva. En ¿Mm? neurorehabilitación no, todavía no está tan claro que sea tan importante que sea totalmente inmersiva, ¿no? Pero en el dolor parece ser que sí, que mientras más inmersiva, mejor. ¿Cuánto? Pues pregunta al millón. ¿Y esto cómo lo cuantificamos? ¿Mm? ¿De Eh, acuerdo? sí, hay unos escalas que es de escala subjetiva de la inmersión. Vale, muy bien. Para la investigación es maravilloso. Para la realidad del día a día, eso no funciona. Entonces, difícil cuantificar, pero al final creo que el primer paso, o por lo menos lo que yo hago, ¿no? O sea, yo como usuario, o sea, como profesional, perdón, he probado en mis carnes propias cualquier cosa de realidad virtual antes de usarlo con nadie. Entonces yo ya sé más o menos cuál es la calidad de la experiencia obtenida. Y ya sé cuál va a ser más potente, cuál va a ser un poquito menos, que entonces, bueno, creo que eso ahí es un poquito más intuitivo a día de hoy. Ojalá el día de mañana se pueda medir de manera más objetiva lo que es la calidad de la experiencia, pero todo funciona. La cosa es qué quieres obtener. Y en cuanto a las experiencias o entornos de la realidad virtual, eh, han demostrado ser más eficaces en la modulación del dolor, ya sea entornos más relajantes, juegos interactivos, simulaciones de movimiento, o da igual esto, o se puede combinar. Obviamente depende del tipo de dolor también del paciente, pero ¿cómo se puede manejar esta parte? Pues mira, en dolor hay claramente dos diferencias. Uno son los pacientes con dolor agudo, Uh -huh. ¿vale? Que en estos casos, pues ha visto que, por ejemplo, pues entornos más relajantes y demás suelen funcionar muy bien. Todo lo que siempre se ha dicho, todo lo que sea distracción funciona muy bien en dolor agudo. En dolor crónico es otra película, ¿vale? En dolor crónico a día de hoy lo que más se ha visto que funciona es que haya interactividad por un lado, y lo segundo es el embodiment virtual, lo que es lo mismo que la persona crea que está no solo presente en el entorno virtual, sino que su propio cuerpo está allí metido. Esto se ha visto que aumenta bastante el potencial hipoalgésico o la reducción del dolor en los pacientes con dolor crónico. Y son dos cosas que desafortunadamente no se suelen utilizar, no se han utilizado mucho en la realidad virtual hasta relativamente hace poco. Lo que te decía, que al final desafortunadamente esto hasta hace relativamente poco no se ha tenido en cuenta. Y mucho de lo que hay de realidad virtual pues siguen utilizando estrategias fundamentalmente más pasivas de distracción de lo que dices tú, entornos más relajantes, más estilo mindfulness y demás que, no va, que van bien, pero no tienen todo el potencial de reducción en pacientes con dolor crónico. En los pacientes con dolor crónico se ha visto que si combinas un poco ambas estrategias, tienes mejor potencial hipoalgésico. Entonces, de hecho, hay un estudio muy interesante publicado hace, yo creo que fue el año pasado, en Pain, que incluso midieron cambios a nivel de la actividad cerebral, que lo que combinaron es, una parte era más de relajación, ejercicios respiratorios, y una parte era más de interactividad y de acción. No incluyeron embodiment, pero incluso sin incluir embodiment obtuvieron súper buenos resultados y mucha mejora. Creo que ese es el futuro. O sea, en mi experiencia y con lo que he investigado y con lo que yo he probado con pacientes y demás, creo que por ahí es por donde va a ir avanzando la tecnología. Y además, curiosamente, por ejemplo, una compañía grande como Met
en el último año ha incluido los avatares y hace creo que un mes o 2 meses ha metido el avatar de cuerpo completo. Cuando tú estás en el menú, ahora ya ves tu cuerpo entero. Mm. Esto ya te está diciendo que quizás eso es importante, porque si Meta ha desarrollado eso, es porque tiene impacto. Así es, sí, totalmente. Y en cuanto a la realidad virtual, ¿es más efectiva en ciertos fenotipos de dolor o es indiferente? Más efectiva en ciertos fenotipos de dolor. O sea, Mm. probablemente en dolor no simplástico y dolor neuropático sea más potente que en el dolor nociceptivo. Al final, el dolor nociceptivo es más predominantemente mecánico y aunque es verdad que puede funcionar bien, en muchos de los casos nociceptivos el enfoque fundamental es la mejora en las capacidades del paciente. Y la realidad virtual, bueno, a día de hoy no hay mucho estudiado de que mejore la fuerza. Entonces, bueno, creo que a lo mejor en el nociceptivo no sería mi primera opción, si bien, bueno, lo que hemos hablado, ¿no? A lo mejor fases iniciales, pero en nociplástico y neuropático creo que funciona muy bien. O sea, bueno, no lo digo yo, lo dicen también los artículos, pero a nivel casos de dolor neuropático, síndrome de dolor regional complejo, fibromialgia y demás, se están viendo muy buenos resultados. Excelente, Javi. Para ir cerrando el tema, ¿cuáles son los mecanismos neurofisiológicos que explican esta reducción del dolor a través de la realidad virtual? Esa es la misma pregunta que me hice yo hace 3 años y Mm. sigo investigándolo. Durante mucho tiempo siempre se ha hablado que era por distracción, ¿no? O sea, por el hecho de que la realidad virtual generaba una redirección de los recursos cognitivos de la persona fuera del dolor y que eso era lo que generaba la reducción del dolor, ¿no? A día de hoy se habla de otro mecanismo fundamental que es la neuroplasticidad, que son los cambios a nivel del sistema nervioso central, fundamentalmente a nivel de la actividad de ciertas áreas cerebrales, bueno, corticales y subcorticales, pero dentro de la investigación que estamos haciendo, esto es un poco avance, se ha visto o hemos visto que también hay un mecanismo bastante importante que es la modulación del sistema nervioso autónomo. La realidad virtual genera cambios a nivel del sistema autónomo que, bueno, pues genera ese o intenta volver a un equilibrio entre simpático y parasimpático, disminuyendo un poco el arousal, ¿no? La activación del simpático. A nivel periférico no hay mucho estudiado, o sea, no sabemos nada. Y luego hay una parte importante que tiene que ver con la parte emocional. La realidad virtual genera un cambio a nivel del afecto positivo o de las emociones que también tiene que ver con el efecto hipoalgésico porque eso, bueno, pues es mediador de pues, activación de sistemas de modulación descendente. Esos serían los 4 grandes mecanismos que a día de hoy conocemos. Hay más cosas que parece ser que están involucradas, pero no lo conocemos tanto en profundidad. Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo la investigación dentro de lo que es mi tesis y estamos viendo cómo puede influir, por ejemplo, en los procesos de aprendizaje asociados al dolor. Cómo puede romper el famoso círculo de miedo-evitación y cómo la realidad virtual puede tener un papel en desacoplar o generar un aprendizaje inhibitorio. Es decir, desacoplar ciertos movimientos o ciertos contextos con la respuesta de dolor. Pero eso es algo que estamos investigando, o sea, no está demostrado. A lo mejor el día Así de es. mañana podemos decir, pues también hay un mecanismo que... Así es como todo en salud, en constante actualización y en constante cambio, ¿no? Ya para ir cerrando también, Javi, ¿qué ventajas son las que ofrece el software con el que tú manejas? Que tengo entendido que es Dynamics, ¿no? Ese sí, no le voy a tirar ahí el gol a otra empresa. Y un equipo convencional, ¿no? De realidad virtual de un juego, como puede ser el Oculus. Entonces, ¿qué ventajas tiene el software con el que tú trabajas? Pues básicamente que está diseñado para y por pacientes con dolor. Ujú. Entonces, está dirigido a
a ese perfil concreto y las tareas se han creado específicamente para trabajar aspectos relacionados con el dolor. Entonces, es un software específico con objetivo puramente terapéutico. La segunda cosa que yo le veo muy positiva es que está dosificado, o sea, está parametrizado para que haya una progresión en intensidad de ciertos parámetros. Y el tercer aspecto, que también creo que es otro de las cosas interesantes, es que te permite generar un programa completo con alta variabilidad tanto de la dificultad como de las tareas. Claro, yo no solo utilizo el software de Dynamics, también he probado, utilizo y he utilizado otro software. Y una de las limitaciones que me he encontrado es que al final, si tú tienes el mismo juego, después de 3 4 sesiones, el paciente al final ya se lo conoce y empieza a ser aburrido. Hay ese fenómeno de habituación. En este programa lo que hemos intentado es evitar eso, y es generar una alta variabilidad y ir generando retos que, pues, que el paciente pues, no genere esa habituación y por lo tanto podamos hacer un programa un poquillo más alargado en el tiempo para generar cambios. Entonces, para mí esos serían como los tres grandes beneficios que aporta con respecto a los juegos, ¿no? O sea, al juego disponible comercialmente, que está dirigido a los pacientes, que está dosificado y se puede dosificar y que además pues te permite generar un programa un poco más largo para reducir el fenómeno de la habituación. Excelente, Javi. Ya como una última pregunta relacionada al tema, ¿cómo ves en un futuro el tema de la realidad virtual y la fisioterapia? Y respecto a las limitaciones que existen actualmente. Pues es una buena pregunta y es difícil de responder. Primero porque no sé muy bien la dirección que va a tomar la tecnología. Va tan rápido que, o sea, que es difícil de pronosticar cómo va a estar dentro de 4 años. O sea, yo personalmente, y esto es mi opinión personal, creo que se va a dirigir mucho hacia la realidad mixta. Es decir, cada vez va a ser más, los dispositivos van a ir más en la línea, por ejemplo, de lo de las Apple Vision, pero con dispositivos más portables, o sea, cada vez más pequeños, más fáciles de incluir en el día a día. Y eso va a facilitar un poco el que lo vayamos incorporando más de oficios. Y luego, por otro lado, que creo que es probablemente lo más difícil de pronosticar, es necesario una alfabetización de los clínicos en esta tecnología. No es, voy a jugar con realidad virtual. Oye, esto es como, ninguno dice, voy a ponerme a dar masaje. Sí, pero hacerlo bien requiere de cierto conocimiento, ¿no? Voy a hacer terapia manual. Venga, va. Al final necesitamos cierto conocimiento y que haya una alfabetización de los profesionales sanitarios. Y eso va a llevar un tiempo. O sea, creo que va a llevar un tiempo en el que aceptemos que es una herramienta más con la que contamos, que la conozcamos y que sepamos cuándo y cómo utilizarla. Entonces, implementar eso en el sistema de salud y en las clínicas privadas va a ser, bueno, va a llevar tiempo. Creo que va a llevar tiempo. Va a haber gente que va a ir adoptando la tecnología, ya sabes, las curvas de los early adopters y tal. Creo que todavía estamos casi que en el inicio de la curva, o sea, ni siquiera hablaría de que ahora mismo son early adopters, creo que estamos en los que lo hemos empezado a incorporar, somos como los pioneros estos raros que son. Va a llegar un momento que va a haber early adopter, creo que va a estar cada vez más extendida y veremos cuánto tarda en que sea algo común en la mayoría de los profesionales. Yo siempre lo he dicho, a mí me encantaría que el día de mañana sustituyéramos, por ejemplo, los TENS, aunque el TENS ahora está otra vez retomando, pero bueno, lo digo, me voy a meter en polémica, me gustaría que el día de mañana sustituyéramos los TENS de las clínicas por gafas de realidad virtual. Excelente, Javi. Ya para, antes de cerrar el episodio, vamos a pasar a una sección donde te voy a hacer tres preguntas específicas. Tu respuesta no debe ser concreta. Y la primera pregunta que te haría es, ¿qué consejo dabas antes que ahora ya no darías? Complicado.
Pues antes decía que a los recién graduados, sobre todo, esto es algo muy relacionado con los recién graduados, les decía que era importante especializarse al salir de la carrera, ¿no? A Mm. día de hoy ya no lo daría ese consejo. Ahora el consejo va a ser, oye, sal, conoce un poco la profesión y cuando detectes qué es lo que te gusta, especialízate. Porque no es lo mismo, yo me dedico a deporte porque yo creía que esto era lo mejor, que una vez lo conoces y dices, me encanta lo que hago. Entonces, mi consejo sería, primero ten una visión más transversal, más amplia, y luego ya especialízate. Porque si te especializas de primero, probablemente te pierdas cosas muy maravillosas. Y mientras más conocimiento transversal tengas, mejor vas a ser luego a nivel especialista. Excelente. La siguiente pregunta es, si pudieras cambiar algo dentro de la fisioterapia, ¿qué sería? Sería el crear una identidad profesional clara. O sea, que todo el mundo tuviéramos claro qué es la fisioterapia y qué tiene que ser un fisioterapeuta. Eso sería lo que yo cambiaría. La, para mí es la falta de identidad profesional. Podríamos hablar de, yo cambiaría la identidad profesional para crear una que realmente fuese como todo el mundo estuviese orgulloso de ser fisio y todo el mundo pudiera reconocer qué es lo que es un fisio. Excelente, muy buena respuesta. Y la última, si tú fueras el host de este podcast, ¿qué te preguntarías? Hmm. Que me preguntaría que cuáles serían los ingredientes para ser mejor profesional. ¿Y cómo lo responderías? Pues creo que el primer paso, y esto mucha gente estamos de acuerdo, que para ser mejor profesional tienes que ser mejor persona. Entonces lo primero es, si quieres ser buen profesional, cultívate a nivel personal. O sea, intenta aprender, sé lo más curioso posible, no solo en la profesión, sino en el mayor número de aspectos posible en tu vida. Intenta cultivar tu empatía y tu humildad. O sea, creo que desafortunadamente en nuestra profesión hay demasiados egos y que trabajar la humildad y la empatía y ponernos mucho más en el papel de los demás también nos ayudaría mucho. Y fundamentalmente esas tres cosas, o sea, trabajar, o sea, ser mejor persona, ser curioso y trabajar lo que son tus valores y tus principios, ¿sabes? Intentar ser más empático, humilde, trabajar la bondad, trabajar la gratitud. Creo que eso es lo que nos va a hacer mejor profesional. Así es, totalmente de acuerdo contigo y por supuesto que mejor persona, ¿no? Que está totalmente relacionado. Y pues nada, Javi, antes de despedirnos, ¿dónde te pueden contactar en red? Si tienes alguna formación en puerta. Tengo el Instagram, bueno, y Twitter, que es el mismo usuario, que sería Javi barra baja guerra barra baja. Así que por redes sociales me pueden contactar perfectamente. Yo siempre intento contestar, así que soy bastante abierto para eso. Y a nivel de formación, pues sí, tengo varias ahora. Dos formaciones acá en España sobre dolor de hombro, que es un poco mi área de interés, o de curiosidad, mejor dicho. Y luego tengo una formación online con una empresa allá de México, que empieza ahora dentro de 2 semanas, sobre precisamente abordaje del dolor musculoesquelético. Eh, y bueno, ya luego tengo más formaciones, pero son todos ya máster un poco más grandes, pero así como formaciones puntuales serían esas tres las más relevantes. Excelente, Javi. Pues ahí por si quieren contactar, por si tienen alguna duda, pregunta o incluso entrar a alguna de tus formaciones, pues ya saben ahí dónde contactarte. Y pues nada, pues agradecerte tu tiempo, muchísimo más que compartir. Así que cuando gustes volver al podcast, más que bienvenido. Muchísimas gracias a ti, Miguel, por la invitación y para mí un verdadero honor y un placer estar aquí compartiendo contigo y con el resto de los compañeros, así que muchas gracias.